Estimados, esta es la ayudantía número 11, corresponde a combustión. Y en esta ayudantía vamos a desarrollar los ejercicios del certamen del semestre pasado, del año pasado en realidad. Así que empecemos. El primer ejercicio se trata acerca de un horno y nos dice lo siguiente: un horno utilizado para suministrar aire caliente para calefacción usa metanol como combustible y aire precalentado. El metanol entra a 25 grados Celsius y a una atmósfera. Su entalpía de formación es la que dice ahí. Y el calor específico se puede considerar constante de 81,2 kJ/kmol Kelvin. El detalle de la operación del horno es mostrado en la figura, que está adjunta en el problema. El análisis de gases de combustión muestra una composición volumétrica en base seca de 1,2% de CO, 10,7% de CO2, 4,8% de O2 y 83,3% de N2. Entonces, con esto nos piden determinar lo siguiente: la relación de aire combustible en base masa, el flujo másico de metano requerido en kilogramos por segundo, la temperatura de rocío de los gases en los productos, y además nos piden calcular la temperatura de los gases de combustión cuando sale el precalentador, lo que corresponde a la figura del estado 4. Además nos dicen que asumamos que no ocurre condensación en el precalentador. Entonces, primero que nada partimos por la parte A, donde nos solicitan la relación de aire-combustible en base-masa. Para esto vamos a tener que balancear la ecuación. Entonces tenemos la siguiente ecuación, la siguiente reacción, donde tenemos por un lado que entra metano y que entra aire. Y como productos vamos a tener CO2, CO, H2O, N2 y O2, ¿ya? Entonces, ¿cómo sabemos que hay CO? Simplemente porque nos dicen que en el análisis de gases este aparece. Entonces tenemos que agregarlo a nuestra reacción. Entonces, como ustedes ya sabrán a estas alturas, lo que vamos a hacer acá es hacer un balance de cada uno de los componentes, de cada uno de los elementos. Entonces, primero tenemos un carbono, y eso va a tener que ser la suma de B más C, que corresponden a CO2 y CO. Por otro lado tenemos el hidrógeno, que sabemos que son 4, ¿sí? H3OH, 4 hidrógenos. Y estos van a ser igual a 2 veces el coeficiente que acompañe al agua. ¿Por qué? Porque es H2. Y por otro lado tenemos el oxígeno. Vemos que en el combustible ya tenemos oxígeno, por ende lo consideramos acá. ¿Por qué ponemos un medio? Simplemente porque en este caso estamos considerando O2. Entonces, como es O2... y este es solamente un oxígeno, ponemos un medio. Y lo demás ya creo que se ve a simple vista como es. Y por último tenemos el nitrógeno, ¿ya? Entonces debemos notar lo siguiente: que tenemos 6 incógnitas, que son los coeficientes A, B, C, D, E y F, y tenemos solamente 4 ecuaciones. Entonces, cuando nos enfrentamos a este tipo de problema, tenemos que utilizar la información de los gases de combustión. Entonces tenemos el análisis en base seca. ¿Y qué sabemos nosotros? Que para el CO, la fracción volumétrica en base seca va a ser los moles de CO partido por los moles de los otros productos, dejando de lado los de agua. Mismo caso para el CO2, ¿sí? Y con esto ya tenemos 6 ecuaciones, 6 incógnitas. Y podemos determinar los coeficientes. Ahora les voy a mostrar cómo lo hice en IS. En IS simplemente lo que hice fue plantear las mismas ecuaciones que mostré ahí, ¿sí? Como pueden ver, hasta aquí no hemos avanzado nada, ¿ya? Nada más que eso. Entonces ahora vamos a ver la relación aire-combustible, debido a que ya tenemos todos los coeficientes determinados. Entonces tenemos que la relación de aire-combustible en base molar va a corresponder a los moles de aire partido de los moles de combustible. Ahora, si ustedes bien recuerdan, cuando nosotros escribimos el balance, estamos considerando solo un mol de combustible. Entonces, cuando nosotros escribimos todos estos coeficientes, lo hacemos en función de los moles de combustible. Entonces, A corresponde, por ejemplo, a kilomol de aire partido kilomol de combustible. Entonces, simplemente va a ser A, el RAC. Por otro lado, para transformar este RAC de volumétrico a masa, simplemente tenemos que multiplicar por la masa molar del aire y dividir por la masa molar del combustible, lo que nos da un resultado de 8,003 kilogramos de aire por kilogramo de combustible, ¿ya? Entonces el numeral A estaría listo.
Entonces ahora vamos a calcular el flujo másico de metano necesario para la operación del horno, para que se cumpla con el calentamiento de este aire, de 15 a 38 grados Celsius. Entonces el método de resolución que utilizaremos va a ser el siguiente. El primer paso va a ser calcular el poder calorífico inferior del combustible. Para esto vamos a realizar el balance de la ecuación estequiométrica primero, y luego aplicamos la expresión que ya conocemos para el PCI. ¿Sí? Que al final es la sumatoria de la entalpía de los reactantes menos la entalpía de los productos. ¿Ya? Acuérdense que también vamos a considerar que estos van a estar a la temperatura de referencia para sus entalpías sensibles, por lo que se van a eliminar los términos. Entonces además tenemos que, después de realizar lo anterior, vamos a calcular el calor requerido por el aire y por último realizaremos el balance de energía de combustión. Entonces el primer paso, nuevamente, tal cual lo hicimos antes, con la diferencia de que ahora lo hacemos estequiométrico. ¿Sí? Fíjense que ya no aparece el óxido de carbono. Y nuevamente planteamos el balance para cada uno de los elementos. Un carbono va a ser igual a el B estequiométrico, los 4 hidrógenos van a ser igual a 2 veces el coeficiente que acompaña al agua, que es el D estequiométrico, y luego tenemos el O2, que vemos que se repite lo mismo, pero con la diferencia que ya no está presente el CO, y por último tenemos el nitrógeno, ¿sí? Entonces con esos coeficientes determinados, no tenemos ningún problema para hacerlo, podemos obtener cuáles son los valores de estos, ¿sí? Que son los que se muestran ahí. Entonces ahora, para el cálculo del PCI, necesitamos recordar que el balance de energía que vamos a hacer es simplemente que va a entrar un flujo de molar de combustible por la entalpía del combustible, va a entrar un flujo molar de aire por la entalpía del aire, y vamos a tener que hacer los productos de combustión más un calor. Entonces, como les decía antes, vamos a asumir que la temperatura de los gases está a la temperatura de referencia, o sea 25 grados Celsius. Y también recordar que la entalpía para un sistema reactivo se va a componer de dos términos. Uno que va a ser la entalpía de formación, que está relacionada con la que aparezca o desaparezca nuestro componente, más un término de entalpía sensible, que se integra en este caso, como pueden ver, entre la temperatura de referencia y T. Pero acá, como T es la temperatura de referencia, el valor de este integral va a ser 0. Entonces, consideramos que el agua en los gases de combustión se va a mantener en estado gaseoso. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el poder calorífico inferior. Y este poder calorífico lo calculamos de la siguiente manera. Como les decía antes, la sumatoria de las entalpías de los reactantes menos la sumatoria de la entalpía de los productos. Entonces, en base a lo anterior, tenemos que el PCI va a ser la entalpía del combustible menos la entalpía de los productos. Fíjense que acá yo agregué la entalpía de vaporización, ¿sí? Esto yo lo hice porque mi versión de IS, ya he tenido esta conversación ya con un par de compañeros suyos, a mí me da el valor de la entalpía del H2O en estado líquido, ¿sí? Entonces agrego la vaporización para poder obtener el gaseoso. Perfecto. Eso ustedes lo pueden chequear. Pueden consultar alguna tabla y ver qué valores le está dando a ustedes, si es el líquido o el gaseoso, ¿ya? Por eso se considera acá. Entonces, en base a esto, el valor obtenido del PCI en base molar va a ser de 638.137 kJ por kilomol. Y como estamos resolviendo el problema en la ayudantía, yo lo que hice fue también agarrar el valor del PCI del combustible y lo comparé con el que obtuve. Y fíjense que son muy cercanos, ¿ya? Y luego, para transformar este PCI a base masa, basta con dividir por la masa molar del combustible. Bueno, ahora les voy a mostrar el desarrollo en IS rápidamente. Podemos ver que acá, primero que nada, está el balance de la reacción estequiométrica. Calculé cada uno, hice el balance para cada uno de los componentes. Y luego pongo la fórmula que les mostraba ahí para calcular el PCI. Acá está la entalpía de formación del H2O, el H de vaporización, que simplemente para chequearlos, como lo decían antes, lo puse aparte para calcularlo. Y acá está el PCI en masa, ¿ya? Este es el cálculo del PCI que me da IS para este combustible. Entonces ahora
lo que vamos a hacer es calcular cuál es el flujo de calor que tengo que transferirle al aire para que salga, para que aumente su temperatura de 15 a 38 grados. ¿Ya? Esto es un balance de energía simple. Entonces este balance de energía va a ser simplemente lo que entra, que en este caso va a ser el flujo másico de aire por la entalpía del aire, más el flujo de calor. Y esto es igual a al flujo másico de aire por la entalpía del aire, pero al estado de 38 grados Celsius. Entonces, dado que conocemos todo, podemos simplemente calcular y nos da que el flujo de calor necesario son de 20,37 kilowatts. Por otro lado, tenemos el balance de energía de la combustión. ¿Sí? Ahora estamos mirando desde el otro lado. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver es que se produce este calor que va a calentar el aire. ¿Ya? Entonces para esto, primero que nada, recordamos que el PCI contendrá todas las entalpías de formación, por ende ya no las vamos a escribir en nuestro balance. Como el combustible y el aire entran a 25 grados Celsius, se anula este término de entalpía sensible, que es lo que siempre pasa cuando trabajamos a las temperaturas de referencia. Y por último tenemos que la entalpía sensible para los gases de combustión la vamos a escribir como se muestra ahí, que al final vamos a decir que este delta de entalpía va a corresponder a la temperatura de los gases, a la entalpía evaluada en la temperatura de los gases, menos la entalpía evaluada en la temperatura de referencia. Entonces el balance de energía queda escrito como se muestra ahí, donde fíjense en algo, en esta parte es importante detenerse quizás, que por un lado yo en mi IS lo tengo configurado en base molar, ¿sí? Pero fíjense que yo estoy escribiendo el flujo másico del combustible, el PCI en masa, ¿sí? Y es como si estuviera haciendo una combinación. Entonces quiero mostrarles lo que está pasando acá con las unidades. Entonces tenemos por un lado, a la izquierda de la ecuación, tenemos que es kilogramo de combustible por segundo multiplicado por kilojoule sobre kilogramo de combustible. Entonces si ustedes operan ahí las unidades, vamos a encontrar kilowatt, ¿ya? Después al lado derecho tenemos que el calor también está en kilowatt. Pero ahora analicemos la parte donde están los gases de combustión. Entonces, primero que nada, fíjense que yo puse el flujo másico de combustible, que es kilogramo de combustible por segundo. Luego, eso lo dividí por la masa molar del combustible, o sea que estoy multiplicando por el kilomol de combustible partido kilogramo de combustible. Por ende, si ustedes ven, el kilogramo de combustible con el otro kilogramo de combustible se van y me queda un flujo molar de combustible, ¿sí? Y aparte, tenemos que para el caso del CO2, que fue lo único que escribí, es análogo para los otros, tenemos lo siguiente, que tenemos que B es kilomol de CO2 por kilomol de combustible. Y eso queda multiplicado por la entalpía del CO2, como les dije, yo lo tengo en base molar, entonces esto es kilojoule partido kilomol de CO2. Por ende, se me dan los kilomol de CO2 y este kilomol de combustible me elimina el término de kilomol de combustible que viene de la masa molar. Y por ende también recuperamos kilowatt. ¿Ya? Quería aclarar eso. Ya para que lo tengan claro. Esta es una forma de hacerlo. Que puedes acomodarle o no. Es solamente una forma de hacerlo. Y en base a esto lo que se obtiene es un flujo másico de combustible de 0,0011 kilogramos por segundo. Ahora vamos a calcular la temperatura de punto de rocío en los gases, ¿ya? Para esto simplemente debemos calcular la presión parcial del agua en los gases de combustión, como ustedes bien sabrán, y además vamos a asumir que esto está en la presión atmosférica, ¿ya? Entonces simplemente acá, como ya conocemos, al final para conocer la presión parcial del agua, simplemente tenemos que multiplicar la presión atmosférica por la fracción volumétrica del agua. Entonces ahora recordamos lo siguiente, que la fracción volumétrica para el agua va a ser simplemente D, que es el coeficiente que acompaña al agua en la reacción, dividido en todos los otros coeficientes de los productos. Y en base a eso, podemos calcular la temperatura de saturación del agua, evaluándola a la presión a la que se encuentra el agua en nuestros gases de combustión. ¿Ya? Con esto obtenemos una temperatura de 59,49 grados Celsius. Voy a mostrar el desarrollo en el IS. Bueno, acá hice el cálculo del calor requerido por el aire. Y acá hice el balance de energía para los gases de combustión. Fíjense que acá lo que uno hace es llegar y escribir cada uno de los gases. De hecho, les recomiendo irse acá, escriben uno, lo copian hacia abajo y después simplemente ocupan la herramienta acá de Replace para ir reemplazando
según el término que sea, si es CO, H2O, N2, O2, etc. ¿Ya? Y acá les muestro el balance de energía de la combustión. Y acá está el desarrollo para calcular la temperatura de rocío. Bueno, entonces volvemos a la presentación. Y ahora vamos a la última parte de la pregunta, donde nos preguntan por la temperatura de los gases al salir del precalentador. Entonces, lo que sabemos acá es que el aire entra al precalentador a una temperatura de menos 10 grados Celsius y sale a 25 grados Celsius. Entonces, con esto podemos calcular cuál es nuevamente el flujo de calor necesario para llevar este aire desde el estado de entrada hasta el que nos solicitan, que es de 25 grados Celsius. ¿Ya? Entonces acá fíjense que nuevamente hacemos el balance de energía. Lo que entra es igual a lo que sale. Lo que entra es el aire, el flujo molar de aire por la entalpía del aire más el flujo de calor, y eso es igual a el flujo molar de aire multiplicado por la entalpía de la salida. ¿Ya? Entonces simplemente también recordar que el flujo másico de aire se relaciona con el flujo molar por medio de la siguiente expresión, ¿ya? Donde ponemos el flujo másico de combustible. Recuerden que este es el aire que vamos a ocupar para la combustión. Entonces este va a ser el flujo másico del combustible dividido por la masa molar del combustible para obtener los kilomol de combustible. Y después multiplicamos eso, como bien acá puse en las unidades, multiplicamos eso por A, que corresponde a kilomol de aire partido kilomol de combustible. Entonces nuevamente se me dan los kilomol de combustible, se me dan los kilogramos de combustible y me queda kilomol de aire por segundo. ¿Ya? Entonces en base a eso calculamos el calor necesario, que en este caso va a ser simplemente 0,3 kilowatts. Luego, ya que tenemos listo cuánto es la transferencia de calor necesaria, ahora vamos a ver qué pasa con los gases, a la entrada y a la salida. Entonces simplemente vamos a realizar el balance de energía de la combustión, y en este caso estos delta de entalpía, estas variaciones de entalpía, las vamos a escribir como la temperatura de los gases menos la temperatura de salida, ¿ya? Y en base a eso escribimos la ecuación de acá, que al final va a ser que este flujo de calor necesario para precalentar el aire va a ser igual al flujo másico de combustible partido la masa molar de combustible multiplicado por este delta de entalpías, que es análogo a lo que hablamos anteriormente, ¿ya? Entonces con eso vamos a obtener lo siguiente. Acá cometí un error. Esta no es Q aire pre, sino que es la temperatura de los gases a la salida, que es de 97,22 grados Celsius.